Entonces, en esta noche leeremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 9, versos 13 al 17. Apocalipsis, capítulo 12, versos 9 y luego desde el verso 13 al 17. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Continuamos entonces con nuestra conferencia. Hoy es la segunda parte. ¿Predijo Dios los acontecimientos actuales de Israel? Esta lectura que hemos hecho nos muestra aquí en Apocalipsis que la real fuente y la real razón del antisemitismo, que se tiene que traducir como odio del diablo contra el Señor Jesucristo y contra el pueblo del cual es descendiente. Actualmente se dice que antisemitismo es el odio contra los judíos, la descendencia de los judíos y contra su cultura, todo lo que esté relacionado con ellos. En la realidad, en la palabra de Dios, aquí nos muestra que el antisemitismo no es algo ni de izquierda, ni de derecha, ni propiedad de un partido político o alguien que lo ejerza. Miramos esto en la vez anterior. Eso lo decimos para conectarnos. Luego de que ya hablamos esto, encontramos nosotros ahora la necesidad, porque se hace la pregunta: ¿cuál es la real razón que tendrá Rusia para esta invasión masiva contra el pequeño Estado de Israel? Esto está descrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, donde estamos estudiando uno de los capítulos bases para poder traer esta conferencia, y allí nos muestra las razones que tendrá Rusia. Estoy hablando de razones humanas. Recuerde que yendo más profundo encontramos que todos estos acontecimientos son sencillamente el cumplimiento de un plan profético determinado por Dios. Que nada de lo que sucede es casualidad. Para la gente sí, para las personas son los desarrollos de la política del momento, pero para Dios son los sucesos que están enmarcados dentro de un plan profético que tienen que llegar a un final determinado. Entonces vamos a hablar de las causas ahora que aparecen aquí y que son las causas que están escondidas detrás de todo esto. Miremos lo que dice en el capítulo 38, en el verso 11 al 13. Leamos desde el 10, dice: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín,
para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces aquí está describiendo cuáles son las causas reales en términos de intereses. Ninguna guerra se da porque los países tengan deseos, ni los gobernantes tengan el deseo real de ir a una guerra por ir, porque una guerra es muy costosa, no solamente en términos humanos, que es lo más costoso que hay, aunque la gente lo ve de otra manera, pero lo más costoso que hay en una guerra es el costo en vidas. Sin embargo, cuando se habla de lo económico, es terrible la cantidad de dinero que demanda una guerra. Por eso ninguna nación, nadie se va a una guerra sin tener claro por qué se va a esa guerra. Aquí nos describe y nos dice que será un pensamiento que subiría en el corazón de este príncipe o de este gobernante de esta coalición. Recuerde que estamos hablando de Gog, príncipe soberano de Magog. Estamos tratando de hacer un recuento muy cortitico para que usted se ubique, y que no será solamente Gog, príncipe o gobernante de Magog, que representa realmente a Rusia, sino todo un bloque de naciones que las describimos en la ocasión anterior. La real razón dice aquí, dice, dirás en tu corazón, subiré contra esta tierra así y así y así, y en el verso 12 dice, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Quiero mostrarles esto. Realmente el pequeño Estado de Israel ha construido muchas cosas, y las riquezas que tienen todos los términos, científicas, agrícolas, médicas, tecnológicas y sobre todo tecnológicas de inteligencia artificial, que es lo que ha causado la cuarta revolución industrial en la que vivimos y de la cual Israel ha sido uno de los pioneros y ha logrado un vasto desarrollo del cual han dependido varias naciones industrializadas. La mayoría de personas disfrutamos de las cosas que nos ofrece el mundo actual y la tecnología, aunque realmente casi ninguno de nosotros nos dedicamos a pensar o a investigar de dónde viene esto. Una de las razones por las que se ha incrementado todo ese pensamiento en el corazón de los enemigos de esta pequeña nación es precisamente por la capacidad tan vasta y enorme que tiene, y por lo que no solo ha producido para el resto del mundo, sobre todo el capital intelectual que tiene. Cuando se habla del capital intelectual, se está hablando de las personas que desarrollan su capacidad intelectual para llegar a la innovación y creatividad. Israel ha influido en todas las esferas de la sociedad y actualmente yo les quiero mostrar algunas cosas. Mencionemos algunas de las 44 grandes invenciones de Israel que recopiló una periodista, escritora que se llama Abigail Klein Leichman,
Y dice que es una de las fuentes de orgullo para Israel, la cantidad enorme de invenciones e innovaciones que se han desarrollado en su suelo, a pesar de los desafíos geográficos de tamaño. Y vamos a mirar, Netafim es un pionero mundial en microirrigación e irrigación por goteo inteligente, el cual se originó en la idea del ingeniero israelí Simcha Blas para liberar agua con un goteo lento y controlado para proveer irrigación precisa a los granos. La compañía, propiedad de un kibutz, opera en 112 países y cuenta con 13 fábricas alrededor del mundo. La irrigación por goteo no es nueva. Lo que pasa es que ellos la inventaron y la han perfeccionado hasta que ahora han llegado a la irrigación por goteo de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Los ingenieros de ellos estudian cada planta específica y determinan por sus estudios la cantidad de agua que necesita, porque todas las plantas no necesitan la misma cantidad. Luego lo llevan a un sistema y han conectado sus plantas de irrigación por goteo, o sea, mangueras que van enterradas en las eras, que llegan directamente el orificio a donde está la raíz de cada planta, y entonces le han conectado todo este sistema de inteligencia en los cerebros de las computadoras para que gotee específicamente la cantidad que necesita ese tipo de planta. Y eso es un invento que ha revolucionado la industria agrícola. Hasera Genetic es un proyecto de 2 profesores de la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea que produjo el tomate cherry, un sabroso ingrediente para ensaladas, escuche, que madura lentamente y no se pudre durante su transporte. Uno de los problemas del tomate es que cuando lo transportan sufre mucho. Ellos produjeron un tipo de tomate que se llama tomate cherry. Leviathan Energy creó la Wind Tulip, una turbina de viento silenciosa, sin vibración y económica, que está diseñada como una escultura ambiental decorativa y que produce energía limpia con gran efectividad desde cualquier dirección. Una turbina de energía. Yo quisiera tener tiempo para declarar todo lo que he estudiado, pero es un poco difícil. Una turbina muy buena. Gridon fabrica el Keeper, que es un limitador de fallo de corriente trifásica que fue desarrollado en la Universidad Bar Ilan. El dispositivo bloquea los picos de corriente, limita la corriente todo el tiempo que sea necesario para reparar la falla que pueda haber en esas plantas de energía trifásica. Ganó un premio a la innovación de General Electric y el concurso se llamaba Innovación del General Electric Eco Imagination Challenge. Y las grandes compañías del mundo están interesadas. Intel Israel, esto tiene que ver con los sistemas, cambió la cara del mundo de las computadoras con el procesador 8088, el cerebro de la primera computadora personal, la MMX y el Centrino Mobile Technology. Los ingenieros israelíes que trabajaban allí tuvieron que convencer a sus jefes que estaban muy escépticos para que lograran arriesgarse a introducir. Ahora se considera un hito en el campo, en la historia del desarrollo de cerebros para computadora de los años 90. La memoria USB, nosotros llamamos memoria USB, originalmente fue llamado Disk on Key, en algunos países en inglés le dicen pendrive, como usted lo quiera. Es el omnipresente dispositivo que es altamente portátil, de almacenamiento con una capacidad tremenda. Fue construido por SanDisk, fue inventado por Dov Moran como una versión mejorada de la tecnología del disco y de los disquetes que se usaban hace un tiempo atrás. Y esta se introduce en un puerto llamado USB que le hace contactar con la computadora, y la información no tiene que estar interna, sino que viene externa y se usa al deseo, y también puede recopilar información y llevarse fácilmente en un dispositivo demasiado pequeño.
TACAUN Real Time Microbiology. La microbiología en tiempo real permite la detección y el recuento de microorganismos nocivos en unos pocos minutos, en lugar del método convencional que es el cultivo de células que lleva varias horas o días. Esta tecnología también es aplicable a campos de agua potable y agua residual, farmacéutica y producción de alimentos. Es una tecnología demasiado de vanguardia que hace que se pueda detectar esos microorganismos nocivos en cuestión de ya, como cuando se revolucionó el tomar la muestra de sangre en los diabéticos, que ellos mismos ponen una cosita allí y ya saben cómo están de azúcar. Igualmente, esto es una revolución en la ciencia médica tremenda. El Solar Synergy inventó una forma ecológica y económica para poner paneles solares a flotar en el agua en lugar de ponerlos en la tierra valiosa, generando energía al mismo tiempo que protege y limita la evaporación de las superficies de reserva de agua. Se han inventado todo un sistema nuevo. Ya no lo ponen, o ellos no lo ponen en la tierra, se van al agua y protegen estanques y allí mismo producen energía. Like a Fish, escuche esto, es un sistema de aprovisionamiento de aire exclusivo que extrae el aire del agua, con lo cual han liberado de esta forma a los que usan este sistema, a los buzos, a los submarinos y a los hábitats bajo el agua, los han liberado de los tanques de oxígeno. O sea, investigando, han llegado allí, y por eso más adelante, cuando hablemos de otras cosas, podrán saber por qué ahora los submarinos pueden tener la capacidad de sumergirse hasta por 3 años sin salir de nuevo a la superficie, sobre todo los submarinos que llaman estratégicos. Ya después se hablará de esto. Desert Technologies es un líder mundial en información de tránsito en tiempo real que se basa en el monitoreo de la ubicación y del movimiento de teléfonos y dispositivos de GPS. Tienen un producto estrella que se llama Swift Eye Traffic y se encuentra incorporado en los sistemas de navegación, administración de flotas, operaciones de mapeo y canales de media líderes de mercado en varios países. Dicho en otras palabras, usted pone ahora una aplicación en su celular y dice voy para tal parte, y el celular no solamente, en la aplicación, no solamente le dice cuál es la ruta, sino que ahora le puede decir váyase por acá porque por allá hay muchos carros. En tiempo real le muestra, y entonces le hace, ¿verdad?, un favor a la gente, que eso ha sido tremendo. Lo usan, sí, para nosotros los conductores, pero tiene unos usos mucho más, como digamos, mucho más avanzados, o que otras personas o empresas con unas necesidades mucho mayores que las nuestras los usan para el monitoreo, por ejemplo, de los paquetes de envío. Cuando usted envía ahora un paquete por correo, le dice dónde va, ya llegó al aeropuerto, ya lo van a entregar, no lo van a entregar, una cantidad de cosas. Todo esto son invenciones de ellos. Por otra parte, yo quiero hablarle de esto. Son 2 cosas que quiero hablarles aquí. El escritor Rowan Jacobson publicó originalmente en ANSIA.com, que es una revista que destaca soluciones internacionales medioambientales, un artículo que decía así: Israel, uno de los países más secos del mundo, ahora rebosa de agua. Jacobson escribió: hace solo unos pocos años, sumido en el fondo de su peor sequía en al menos 900 años, Israel se estaba quedando sin agua. Ahora tiene un superávit. Es notable, y ese giro tan grande se logró mediante campañas nacionales para conservar y reciclar los escasos recursos hídricos de Israel. Pero el mayor impacto llegó con una nueva oleada de plantas de desalinización. Israel ahora obtiene el 55% de su agua para consumo local de la desalinización. Y eso lo ha ayudado a pasar de ser uno de los países más secos del mundo al más impensado de los gigantes hídricos en el mundo. Pero decirlo así tal vez no dice todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que realmente pasó? Mire, las plantas desalinizadoras tampoco son nuevas. Ellos ya las estaban usando. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Toda la información no está escrita allí, pero ellos se han inventado
un sistema de desalinización con un proceso que ellos le llaman inverso. Yo no tengo todo el tiempo ni soy experto en la materia para explicar lo que logré en la investigación de esta planta de agua, pero usa 35% menos de energía de lo que necesita cualquier otra planta desalinizadora convencional. Entonces, por supuesto, lograron bajar el costo, porque el problema de la desalinización es el costo. Cuando usted va a islas donde se usa agua desalinizada, usted sabrá que es costosa porque realmente allí cuesta el agua. Pero ellos lograron entrar en una etapa donde buscaron desarrollar esta desalinización con el 35% menos de gasto de energía. Y esto los ha llevado a volverse una potencia. Ahora Israel exporta agua potable. Tremendo. Israel ahora exporta agua potable. Ahora, en el 1 de agosto de 2017, la BBC publicó un artículo sobre los drones suicidas y la manera como están transformando la manera de hacer la guerra de China, Estados Unidos y otras grandes potencias. Según la BBC, los ataques suicidas han protagonizado algunos de los atentados más graves de los últimos años en diferentes partes del mundo. Por esta razón, las grandes potencias mundiales están fabricando un nuevo tipo de arma que muchos consideran que cambiará para siempre la manera de hacer la guerra. Son vehículos aéreos no tripulados, en inglés su sigla es UAV, que funcionan como bombas automáticas. China ha sido la última en sumarse a esta tendencia que lidera Estados Unidos y que ya probaron con éxito Israel, Turquía e Irán en distintos campos de batalla. Estos artefactos pueden ser usados para operaciones de vigilancia, pero su principal propósito es el ataque. Algunos expertos comparan los nuevos vehículos aéreos de China con los Aero 400S, un nuevo tipo de dron que la empresa israelí U-Vision presentó el mes pasado de mayo y que son un híbrido entre un UAV y un arma de precisión. Tiene un alcance de 150 kilómetros, un peso de 40 kilos aproximadamente, capaz de destruir objetivos militares, blindados, carros de combate. La compañía israelí también comercializa otro tipo de drones más pequeños que se mantienen en el aire durante 30 minutos. Quiero hacerles una aclaración. Los creadores de este sistema, los drones, fueron los israelíes. Este es el último adelanto en drones que ellos acaban de lanzar al mercado. Ellos hicieron la investigación, crearon los drones y los usaron en una de sus recientes guerras contra Siria. Y cuando ellos lograron, porque Siria tenía una cantidad de armamento antiaéreo provisto por los rusos de una precisión y una capacidad enorme, y entonces el problema para la aviación convencional es que cuando hay sistemas tan avanzados de radares antiaéreos, la flota aérea se pierde. Entonces ellos inventaron estos drones y durante la guerra enviaban los drones, y cuando los radares enemigos detectaban que venían vehículos o aviones contra ellos, entonces ellos comenzaban a disparar y a hacer el fuego antiaéreo. De esa manera descubrían dónde estaban y ahora sí venían los aviones desde otro ángulo y acababan con las baterías antiaéreas. Fue un golpe tremendo contra la... Bueno, todos los días hay un invento terrible en cuestiones de armas, pero les quiero decir ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hay razones reales por las cuales estas naciones quieren venir e invadir a Israel. Les he dado un pequeño ejemplo de diferentes áreas, de medicina, de agricultura, de ciencia, de tecnología, de armamentos, para explicar por qué realmente, qué es lo que hay detrás y por qué se quiere con tantas ansias que un día se logre hacer esto, sobre todo de parte de Rusia.
Además de todo esto, uno de los botines más codiciados sería la gran producción militar en armas no convencionales, de las cuales tienen muchas ansias los países desarrollados. No solamente, yo les diría aquí, hay un área que casi no se habla y es la guerra cibernética. O sea, la guerra de sistemas. Crear armas, lo que ustedes llamarían, ¿cómo se llaman a estas cosas que le suceden a los computadores para que los bloqueen? Virus. Pero estos virus son muy sencillos. Ahora la guerra más determinante, según las naciones industrializadas a la que más le tienen terror, es la guerra cibernética. Por ejemplo, Corea del Norte se supone que tiene más de 200 ingenieros de élite trabajando solamente en esa área. Y por eso dicen que han hecho mucho daño. Se pueden entrar a cuentas bancarias, quitar dinero, hacer una cantidad de cosas, o pueden entrar, por supuesto, detener la marcha de una estación o productores hidroeléctricas, las que controlan las energías, etcétera. Son tipos de armas, son cibernéticas, y se supone que la compañía con mayor éxito en crear las armas cibernéticas más efectivas del mundo y que son las menos que son capaces de rastrearlas, es una compañía que queda allá en Israel. Entonces, lógico, hay razones por las cuales se quisiera llegar. Y estoy diciéndole en términos de lo que nosotros sabemos, así como pasajeros, como personas del común. Imagínense lo que saben los que sí saben. Ya usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Digo, en otras palabras, esto es lo que sale a la luz pública para personas como nosotros. Imagínense lo que saben, lo que no sale a la luz pública. Entonces hay razones reales. Quiero hablarles ahora del club nuclear. ¿Qué países poseen arsenal nuclear? Ese club nuclear, por decirlo de alguna manera, es un nombre informal que se le ha dado a un grupo de países que poseen armas nucleares. Ustedes saben, lo más que se sabe de armas nucleares, de la bomba atómica, así como fueron usadas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Quiénes son y cuántas armas poseen? Escuche esto. El grupito base son 5 naciones. Primero Estados Unidos, luego Rusia, luego Francia, luego China y Reino Unido. No los estoy diciendo en el orden que van por jerarquía, pero por lo menos esas 5 naciones son las 5 naciones que componen el club nuclear de manera oficial, las que han firmado un tratado de no proliferación de armas nucleares. Ahora, hay otros actores u otros países que ilegalmente, ¿ilegalmente en qué sentido? Que no han firmado tratados, también poseen armas nucleares. Entre ellos, India, Pakistán, Corea del Norte y se supone que también Israel. Estos países que les dije de último son miembros ilegales del club porque no han firmado ningunos tratados de no proliferación nuclear. La India aprobó por primera vez un arma nuclear en secreto en el 74, el siglo pasado, y en el 98 lo hizo abiertamente. Ese mismo año fue detonada una munición nuclear por su rival histórico, Pakistán. Por su parte, Corea ensayó un arma nuclear en el 2006. Israel es un caso aparte porque Israel no confirma ni niega la disponibilidad de armas nucleares, aunque muchos expertos coinciden en que sí las poseen. La mayoría de las cabezas nucleares están en Rusia. Quiero darles una idea, porque esto es importante para nosotros. La mayoría de cabezas nucleares están en Rusia, y esto según el estudio de unas agencias que hemos consultado. 7.290 municiones nucleares de parte de Rusia, 7.290, seguida por Estados Unidos con 7.000.
Sin embargo, Washington dispone de más municiones operativas, es decir, que ya están desplegadas en sus portadores. Quiere decir 1930 contra 1790. Les explico. Una cosa es tener armas nucleares y otra cosa es tener armas nucleares ya listas y dispuestas. Cuando los países tienen armas nucleares, entonces, digamos, ellos le llaman en términos técnicos, silos, o lugares donde ya están fijas para ser lanzadas con un dispositivo, pero esos lugares, la inteligencia de los demás países, que todos se espían mutuamente, saben dónde están. Entonces ya tienen supuestamente sus blancos y todo listo. ¿Cuál es la estrategia? Tener armas nucleares desplegadas en movimiento, que no sean fijas y que no se logre detectar dónde se encuentren. Esa es básicamente la idea. ¿Por qué? Porque si este país ataca a este y todas sus armas, lo que tienen guardados en los silos y los dispositivos de lanzamiento fijos, ya están como ubicados, sencillo, este y aquel dirigirán sus armas directamente a ese sitio. Pero si este país es atacado y le lanzan directamente donde está, pero tiene por allá en otro lugar que nadie sabe armas ya desplegadas con los mismos códigos para repeler los ataques, entonces se lanzarán los ataques desde cualquier parte del mundo para contrarrestar esa, o por lo menos no para contrarrestar, porque no se puede contrarrestar de a mucho, pero por lo menos sí para devolver el ataque. En ese sentido, Estados Unidos tiene más armas ya desplegados en sus portadores que Rusia, porque Estados Unidos tiene, según esta agencia, tiene desplegadas ya en sus portadores 1930 contra 1790 de Moscú. O sea, que por ahí andan, para que usted me entienda. Así como decía alguien, en algún lugar del mundo. De parte de Estados Unidos, 1930 armas en algún lugar del mundo que no saben sino ellos. Y de parte de Rusia, por ahí andan en algún lugar del mundo 1790. Las demás naciones del club tienen en sus arsenales cantidades significativamente menores. Por ejemplo, se supone, según estos estudios, que Francia tiene 300, que China tiene 260, que el Reino Unido 215. Respecto a Pakistán no existen datos exactos. Se estima que podría tener alrededor de 100 y 120, mientras que la India poseería entre 90 y 110 municiones. Por su parte, Corea del Norte tendría menos de 10. Y las municiones nucleares de Estados Unidos y Rusia representan el 93% de todo el arsenal nuclear mundial. Se dice que estas dos potencias, escúcheme, estos datos son interesantes. Se dice que estas dos potencias tienen suficiente material nuclear para destruir el mundo 80 veces y les queda un pequeño superávit. ¿Está usted aquí conmigo? De Israel, ¿qué se dice? Se dice que no niega ni confirma que tiene armas nucleares. Según un instituto que consulté hace poco, su parecer dice que se estima que Israel puede tener 300 armas nucleares en su pequeño estado. Porque dice la mayoría de los eruditos que estudian esto coinciden, dice que ellos ni lo niegan ni lo confirman, pero que ellos saben que lo necesitan porque son realmente una cosa muy pequeña frente a una cantidad de enemigos muy grandes que propenden por tener armas nucleares para poder borrarlos a ellos del mapa. Quisiera mostrarles un poquito, porque ahora hablamos de esto de desplegar armas.
¿Cómo las despliegan? Ahí entramos un poquito en esto. Y hoy estamos un poquito hablando de las armas y de las cuestiones, porque es interesante para usted, si va a haber una guerra, es interesante para usted saber. No porque usted no vive en Israel, ni es parte de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, pero estamos estudiando aquí que si Dios predijo los acontecimientos actuales de Israel, sí o no. Cuando se dice que Estados Unidos y Rusia tienen por lo menos el 55% de su arsenal nuclear ya desplegado, entonces tenemos que hablar de esto. Los submarinos. Los submarinos, hay dos tipos de submarinos importantísimos, por ejemplo, dentro del armamento de los rusos y dentro del armamento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una clase de submarino que le llaman Ohio o Trident. Son submarinos de propulsión nuclear, pueden durar 3 años navegando, pueden ir más profundo, son más silenciosos, son menos factibles de ser detectados, son autosuficientes en la producción de su propio, porque es de propulsión nuclear, su propia energía para moverse, también son suficientes para producir la energía que necesitan adentro, y con esos inventos de que hablamos hace un poquito, inventos israelíes que pueden sacar el aire del agua, producen entonces su propia capacidad para mantenerse todo ese tiempo bajo el agua. Esos submarinos tipo Trident tienen precisamente unos misiles que le llaman misiles Trident. Escuche esto, cada uno de ellos tiene un alcance de 12,000 kilómetros. Cada submarino tiene 24 misiles. Cada misil está equipado con 13 a 17 cabezas nucleares independientes. ¿Qué quiere decir? Cuando se lanza un misil de ese tipo y ya está en el aire, no va solo hacia un blanco, salen pequeñas armas de ese mismo dirigidos de 13 a 17 blancos diferentes, y cuando lo ubican va hacia allá y tienen un seguro que aunque el blanco se moviera, ellos llegarían allá. O sea, se imagina una cosa tremenda. Cuando usted habla de esto de 24 misiles, multiplique eso. Si usted está hablando de 10 por 13 son 130 y está hablando por 20 son 260, o sea que un misil de esos tiene una capacidad de alcanzar por lo menos 300 blancos en el momento de lanzar su armamento, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Ahora, estamos hablando también de los rusos. Tienen los números oficiales de submarinos Ohio o Trident de los Estados Unidos son 14. Los rusos tienen un proyecto de submarinos de mayor tamaño, más silenciosos, etcétera. Son realmente en este momento potencia en esa área. Dicen que los americanos se descuidaron y mientras se hacía todo el famoso proceso de eliminar armas y todo, los rusos estuvieron todo el tiempo produciendo, y en ese momento tienen más submarinos los rusos que los americanos, pero tienen mayor cantidad de cabezas desplegadas los americanos que los rusos. Esa es una pequeña cosa ahí de lo que dicen estas instituciones. Entonces, esto pues para que ustedes y yo tengamos una idea, las razones reales por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué la cosa es tan grave para Israel, por qué las naciones que están en esta tónica de acompañar a Israel se entrarán en semejante empresa tan terrible. Aquí yo hice una pregunta: ¿cómo es posible que Rusia tenga semejante liderazgo con un grupo de naciones que sea tan amplio para una empresa tan riesgosa como una invasión a Israel? Porque eso desestabiliza la geopolítica mundial. O sea, un solo rumor de que los países se están alistando para una guerra
desestabiliza inmediatamente todo. Usted puede mirar los noticieros al día siguiente, los noticieros en la televisión, noticieros internacionales o la sección internacional de noticias, y usted va a ver que los índices económicos de las bolsas de valores del mundo comienzan unas a caerse y otras a dispararse hacia arriba y no se sabe, se vuelve una locura. El precio del petróleo inmediatamente cambia, o sea, todo cambia con el solo rumor de que están llevando armas para una guerra. Entonces, una empresa militar de esta desestabiliza inmediatamente la geopolítica, o sea, el balance de poder en el mundo. Lo desestabiliza. Ahora, ¿cómo es posible que estas naciones, con tantas personas, con tantos pensantes, porque son los dirigentes de las naciones, son personas que tienen la capacidad, por eso están al frente, cómo es posible que se arriesguen en una empresa tan tremenda sabiendo las consecuencias que tiene? Pero aquí volvemos a explicar lo que ayer alcanzamos a hablar así someramente. Los países se agrupan por bloques de acuerdo a la necesidad que tengan. Y todo este grupo de países del que hablamos ayer, que ahora les haremos un recuento de nuevo, se alinearán con Rusia sencillamente por la razón de que Rusia es el proveedor mayor, no digo que es el único, pero el proveedor mayor de armas para todos estos países de ese bloque. Entonces, tienen sus intereses totalmente allí y tienen que aliarse con el que necesitan aliarse. Entonces, por esa razón, estas naciones, que ya en un momento podríamos hacer un repaso de ellas, son, por hablar así, toda la Liga Árabe, por decirlo de una manera sencilla: Irán, Europa Oriental, países del norte del África, etcétera. Todas estas naciones tienen una deuda económica grandísima con Rusia por esta razón de las armas. Sus ejércitos son armados por ellos y voluntariamente o bajo presión saldrán alineándose con Rusia. Ahora sí miremos, para hacer un repaso, quiénes realmente son las naciones que acompañarán a Rusia en este emprendimiento. Usted tiene ahí un mapa. Usted dirá, porque siempre asaltan las dudas, ¿y cómo usted se atreve a decir que eso es así? Bueno, yo no me atrevo a decir. Los estudiosos llevan esto a mirarlo desde el punto de vista científico. ¿Cómo? Haciendo un seguimiento de lo que dice la Biblia y luego llevándolo a la antropología y llevándolo al estudio de cómo se han repartido los pueblos a través de la historia. Entonces, si usted quiere tener una idea bíblica, usted puede ir al capítulo 10 de Génesis. Después del diluvio, allí dice cómo se repartieron las familias que quedaron después del diluvio. ¿Quiere que lo leamos un poquitín? Génesis capítulo 10. Aquí comienza. Entonces, ellos tienen que comenzar a usar los estudios y tienen que usar no solamente antropólogos, lexicógrafos, que son las personas especializadas en estudiar el significado de las palabras, sobre todo los especializados en leer las escrituras antiguas de los países, de las culturas que están como base para el estudio de la antropología. Aquí dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y comienza, dice, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín. Y luego comienza a decir, estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Luego habla de los otros y comienza los hijos de Cam,
y los hijos de Cus, y quienes fueron, y luego dice, este fue vigoroso en el verso 9, vigoroso cazador delante de Jehová, y dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y comienza a declarar, dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó aquí. Comienza a declarar cómo se repartieron. Entonces, los eruditos bíblicos, usando ahora toda la confirmación de estos antropólogos y lexicógrafos, comienzan a hacer un trazado de las descendencias por ubicación. Porque esto no es solamente pararse a decir, a mí me parece que. Tiene que haber estudios, y los estudios que han hecho todos los eruditos coinciden en que Magog es esa tierra que hoy es reconocida como Rusia. Que Fut es esa tierra reconocida como Libia. Cus, hay variantes, porque Cus no solamente se identifica con Etiopía y Sudán. Cus también se identifica con algunas partes del norte de Arabia y se identifica con algunos sectores de Irán. Persia se identifica exclusivamente con Irán y se dice que es parte de Irán y de Afganistán. Todo esto de acuerdo a las descendencias. ¿Por qué se nombra ahí a Europa Oriental? Porque Gomer y la casa de Tugarma está identificada por estos eruditos con las tierras de Alemania y de Europa más oriental. Entonces, al ellos hacer los estudios, llegan a la conclusión, estos que dice aquí son estos y estos. Ahora, cuando usted mira lo que acabamos de decir, encuentra razones. No estamos estudiando la profecía a la luz de lo que pasa, sino lo que pasa a la luz de la profecía, que es diferente. Entonces, estas naciones son las que aparecen en la profecía. Con los nombres modernos serían estas. Con los nombres antiguos, usted los encuentra ya en la Biblia. ¿Cómo se embarcan estas naciones? La palabra de Dios habla de esta invasión en ese capítulo 38, da toda una serie de detalles desde el punto de vista profético. Recuerde que la profecía es para el hombre eventos futuros predichos por Dios. Ahora, desde el punto de vista de Dios, la profecía son sencillamente eventos puntuales con el mayor grado de precisión en cuanto a detalles de modo y tiempo, debido a que es la revelación del conocimiento predeterminado de Dios acerca de cómo se desarrollarán los eventos que ya Él tiene en su propósito para que sean cumplidos. Eso tiene que quedarnos claro. Para nosotros la profecía son los eventos en el futuro que son predichos por Dios con una cantidad de detalles que son exactos, pero para Dios sencillamente la revelación de su conocimiento que Él tiene predeterminado de cómo van sucediendo las cosas hasta que su propósito total llegue a ser cumplido. ¿Estamos? ¿Se sienten más o menos claros con la explicación? Estamos estudiando desde este punto de vista porque es que los acontecimientos que se están dando actualmente en el mundo tienen a toda la raza humana temblando. Las noticias son inquietantes. Porque en este momento lo que está aconteciendo con Israel es la situación de irse quedando aparentemente solo como pueblo o sola como nación, como usted lo quiera ver. Israel irse quedando aparentemente solo con un aparente aliado del momento que sería Estados Unidos. Algunas pocas naciones han declarado su apoyo en este momento, entre ellos algunas 2 o 3 naciones de este lado del mundo y alguna nación de Europa que han dicho estamos dispuestos a poner nuestra embajada también en Jerusalén.
pero son muy pocas. Realmente es como si Israel estuviera quedándose solo. El primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, es un hombre que está totalmente convencido de lo que es su pueblo y los derechos que tienen, y no es un hombre de doblegarse fácilmente ante la presión de nadie. El señor Benjamín Netanyahu es considerado un hombre de una convicción extrema, que es capaz de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Y el aliado de Israel en ese momento es Estados Unidos, su presidente Donald Trump, una sorpresa en el escenario mundial, porque es un hombre que nunca fue político ni gobernante, fue sencillamente un empresario exitoso hasta el momento que se lanzó para la presidencia, y contra todos los pronósticos, primero ganó el hecho de que su partido le permitiera ir a nombre del partido que él quería, y luego contra todos los pronósticos sale elegido como presidente de la nación, y luego el resto de noticias que usted sabe. Definitivamente, usted dirá, pero mire, Dios controla todas las cosas que suceden en el mundo. Se lo digo de nuevo, Dios controla todas las cosas que suceden en el mundo. Para que se den los acontecimientos que Dios tiene predeterminados, se necesitan personas específicas. Porque para cada cosa se necesita un tipo de persona específico. Y los Estados Unidos, no, aunque mire, había, no recuerdo cuántos años ya, está escrita una resolución del Senado de los Estados Unidos de América que dice que Israel tiene como capital a Jerusalén y que la embajada tenía que moverse de donde estaba a Jerusalén. Pero todos los presidentes de turno, no recuerdo desde cuándo, pero como los 4 o 5 últimos presidentes, tenían la orden del Senado de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero le dieron a cada presidente, porque la política es así, una opción, y decir, lo pospongo en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces ellos le llaman en sus términos allá to waiver, o sea, darle ahí un visto para posponer cosas, y de esa manera lo han venido haciendo todos los presidentes, porque todos sabían que hacerlo es un riesgo enorme. Para poder hacerlo se necesita un presidente que lo vea sencillamente así como lo ve este presidente. Eso es, ahí dice que hay que hacerlo y hay que hacerlo, y no sé qué más va a pasar, pero ahí dice que hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Definitivamente así es la vida. Y es Dios el que está detrás de cada cosa. Recuerde que es Dios el que quita reyes y el que pone reyes. Yo no estoy aquí diciéndole si creo que este presidente es el correcto para una nación o creo que el otro. Yo no estoy encargado de decidir eso. Eso lo decide Dios. Dios pone al que necesite para hacer determinadas cosas en un momento específico de la historia. Y sencillamente en este momento lo que más le causa tensión al mundo es precisamente eso. ¿Cuál? Encontrar a un primer ministro de Israel con un carácter tan determinado como el señor Benjamín Netanyahu en este momento, que también salió reelegido contra todos los pronósticos. Déjeme decirle que el señor Benjamín Netanyahu en las últimas elecciones era para reelección. Todas las encuestas lo daban como perdido. Sin embargo, salió reelegido.
Y muchos no lo han querido preciso por ese carácter así. Le dicen que es de derecha o de ultraderecha, digan como sea. Yo no estoy aquí para hablar de qué corrientes políticas me parecen mejores o peores. Estoy aquí para darle la información de lo que está pasando y para decirle lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿cuál es la tensión más grave? Que se encuentran un primer ministro de Israel tan determinado que incluso en uno de los últimos discursos en la ONU les leyó la palabra de Dios a los representantes de la comunidad internacional. La mayoría de periodistas de los demás países no quisieron pasar esa parte del discurso, porque a nadie hoy día, en términos de política internacional, a nadie le interesa que hablen de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy cortante. Él es así, un carácter tan así que les leyó la Biblia. Les dijo: mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo: Israel, así, 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 aquí lo dice la Biblia, así, así, así. Y terminó su discurso. Mucha gente no le gustó. Entonces la atención internacional es esa. Un señor primer ministro tan determinado se encuentra con un presidente como el señor Trump, que no tiene, según ellos, la experiencia de gobierno ni de política internacional para nada, que lo único que él sabe es que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Así es, así hay que hacerlo. No, pero no, así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Y claro, el mundo tiembla frente a eso. Dicen: ¿en qué momento revienta esto? Pero todo eso es sencillamente la mano de Dios preparando el ambiente para las cosas que deben suceder. ¿Cuántos de ustedes están aquí? No estoy diciendo si estoy de acuerdo con el señor Trump o no. No estoy diciendo si estoy de acuerdo con el señor Benjamín Netanyahu o no. Estoy diciendo: es la mano de Dios quien pone a cada cual en su sitio en el momento de la historia que Él quiere, para que las cosas que Él ha determinado se lleguen a cumplir. Para usted, mi amigo que está escuchando, ¿cuál es el mensaje? Porque esto lo vamos a concluir el domingo. Miraremos el domingo un poco más de estas naciones que respaldan a que respaldan a Rusia contra Israel, y los resultados de lo que va a pasar. ¿Qué será el resultado para Israel y para sus aliados en ese momento? Para Rusia y para sus aliados en ese momento. Ahora déjeme decirle a usted, porque la parte de la información que hemos dado hoy concluye aquí. Usted sabía que Dios tiene un plan predeterminado para todas las cosas que suceden en este mundo. Segundo, usted sabía que usted como persona nació en la hora que Dios quiso, en el lugar que Dios quiso y en las circunstancias que Dios sabía que iban a ser, no para que se muriera del miedo, sino para que usted también tome conciencia, busque a Dios y sea parte del plan que Dios tiene para bien para su vida. Porque ese es el plan de Dios para Israel. Esto es un poco complejo para las personas que no conocen de la palabra de Dios, pero hay algo que usted sí me puede entender. Dios es el que hizo todas las cosas, y usted como persona nació en este momento, en esta época, hoy está aquí. En medio de todas estas circunstancias, Dios sabía que iba a ser así, y Dios tiene un plan organizado para Israel en su tiempo, pero para usted también tiene organizado ¿cuál? Que usted obtenga salvación, vida eterna, y que usted ayude a llevar el mensaje de salvación al resto del mundo en medio de una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Porque la situación sí es complicada. ¿Quién dice que no es complicada? Sí es complicada, pero Dios sabía que esta iba a ser la situación de este tiempo. Dios sabía que esto iba a ser así de complicado, y Dios tiene un plan determinado, así como tiene con la nación de Israel y con el resto de acontecimientos, también con usted para salvación. Dios quiere que usted reciba salvación a través de su Hijo Jesucristo.
y que usted ayude al resto de este mundo a saber que solo en Él hay salvación.